Buenas tardes a todos los participantes del curso de anestesia para TENS. Les habla el Dr. Luis Páez, anestesiólogo del Hospital San Juan de Dios de La Serena. Hoy hablaremos de fisiología cardíaca, un tema muy extenso que trataré de resumir en una sola clase con los tópicos y consideraciones más relevantes. Siguiente. Generalidades anatómicas. El corazón es un órgano intratorácico situado en el mediastino medio, encima del diafragma, delante de la columna vertebral y entre ambos pulmones. Es un músculo hueco compuesto por el miocardio, que a su vez se encuentra recubierto por una membrana interna que es el endocardio y una membrana externa que es el pericardio. Forma dos bombas, una izquierda o circuito de alta presión o circuito de circulación sistémica y una derecha o circuito de baja presión o circuito de circulación pulmonar. Siguiente. El corazón presenta zonas de tejido conectivo fibroso, que sirve de soporte al miocardio y a las válvulas. Dichas zonas son la porción membranosa del tabique interventricular y los anillos fibrosos perivalvulares. El corazón se subdivide en 4 cavidades. La aurícula derecha, que recibe sangre de las venas cavas y del seno coronario. Este se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho presenta paredes más delgadas que el ventrículo izquierdo, esto debido a que forma parte del circuito de baja presión. Se comunica con la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar. La aurícula izquierda recibe sangre de las arterias pulmonares, se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo, de paredes mucho más gruesas y menos trabeculadas que el ventrículo derecho, esto debido a que forma parte del circuito de alta presión. Este, a su vez, presenta dos pilares musculares llamados músculos papilares, donde se van a insertar las cuerdas de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo se comunica con la arteria aorta a través de la válvula aórtica. Siguiente. Las válvulas cardíacas tienen como función que la sangre circule exclusivamente en sentido anterógrado. Las podemos clasificar en válvulas auriculoventriculares, las cuales comunican las aurículas con los ventrículos. Entre ellas tenemos la válvula mitral, conformada por 2 valvas, y la válvula tricuspidia, conformada por 3 valvas. Y las valvas semilunares, las cuales comunican los ventrículos con los grandes vasos. Entre ellas tenemos la válvula aórtica y la válvula pulmonar, ambas conformadas por 3 valvas. La vascularización viene dada por la arteria coronaria derecha e izquierda, las cuales nacen a nivel de los senos de Valsalva izquierdo y derecho de la válvula aórtica respectivamente. Respecto al drenaje venoso, contamos con 2 sistemas, un drenaje venoso directo y un seno venoso coronario. Siguiente. El corazón está formado por 3 tipos de músculos, el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares. Los 2 primeros se contraen de manera muy similar al músculo esquelético, excepto por la duración de la contracción es mucho mayor. Las fibras musculares son especializadas en la excitación y la conducción ventricular. Estas se contraen débilmente porque contienen pocas fibrillas de contracción, pero presentan descargas eléctricas rítmicas automáticas que controlan el latido rítmico del corazón. Siguiente. La histología del músculo estriado cardíaco es muy parecida a la del músculo esquelético. Este posee células que se ramifican de forma bifurcada, contiene miofibrillas similares a la del músculo esquelético, con filamentos de actina y miosina que se deslizan durante la contracción. A diferencia del músculo esquelético, las células musculares cardíacas forman un sinsitio funcional. Esto significa que están formadas por muchas células individuales conectadas entre sí, en serie y en paralelo, a través de lo que se conoce como los discos intercalares. Los discos intercalares son membranas celulares que separan a las células musculares cardíacas individuales entre sí. Estas uniones entre sí permiten una rápida y sincronizada difusión entre ellas del impulso eléctrico. Siguiente. Electrofisiología. El corazón tiene un sistema especial para la autoexcitación rítmica.
El estímulo que lleva a la contracción cardíaca se genera en el nódulo sinusal. Este a su vez se extiende hacia las aurículas y mediante los tractos internodales llega al nódulo auriculoventricular. Es importante señalar que el músculo auricular está separado del músculo ventricular por una barrera fibrosa, continua, que actúa como aislante. Una característica del nodo AB es que imposibilita la transmisión de los impulsos de manera retrógrada. Es importante señalar también que en el nódulo auriculoventricular ocurre un retraso de este impulso de aproximadamente 0.09 segundos. El nódulo auriculoventricular se continúa con un haz que atraviesa la barrera fibrosa. Este es el haz de His. Este transcurre a través del tabique interventricular y se subdivide en su rama derecha e izquierda. Cada una de estas ramas se subdivide en las fibras de Purkinje, las cuales se continúan con las fibras musculares cardíacas, produciendo la contracción ventricular. Es importante señalar que el retraso que ocurre en el nódulo auriculoventricular permite que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos. Siguiente. Tanto la generación como la transmisión del impulso eléctrico está mediado por canales iónicos de las membranas de las células cardíacas. Existen básicamente dos tipos de canales, los dependientes de voltaje y los dependientes de los receptores. Los dependientes de voltaje son los principalmente implicados en el potencial de acción cardíaco. El sodio y el cloro son los iones más abundantes en el líquido extracelular, mientras que el potasio es el ion más importante a nivel intracelular. Siguiente. En esta lámina vemos una gráfica con todos los cambios y movimientos iónicos que ocurren durante el potencial de acción. Siguiente. Existen dos tipos de potencial de acción en el músculo cardíaco. 1. Las fibras cardíacas rápidas, sodio dependientes, las cuales se encuentran en los miocardiocitos auriculares ventriculares en las células de Purkinje. 2. Las fibras cardíacas lentas o marcapasos, las cuales son calcio dependientes y se encuentran en el nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular y en el haz de His. Siguiente. El potencial de acción de las fibras cardíacas rápidas ocurre de la siguiente manera. Se inicia con un potencial de membrana inicial de menos 90 milivoltios y consta de 5 fases. Fase 0 o despolarización. Cuando la célula cardíaca se estimula y se despolariza, el potencial de membrana se vuelve más positivo. Esto se debe a que los canales de sodio activados por voltaje o canales de sodio rápidos se abren permitiendo que el sodio fluya rápidamente al interior de la célula y la despolarice. El potencial de membrana en esta fase alcanza aproximadamente los más 20 milivoltios, antes de que se cierren los canales de sodio. Luego, la fase 1 o repolarización inicial, los canales de sodio se cierran y los canales de potasio se abren permitiendo una salida del interior de la célula. Este movimiento iónico hace que el potencial de acción ligeramente se haga negativo, formando la muesca que se observa en la gráfica del potencial de acción, separando las fases 0 y 2. Luego, en la fase 2 o meseta, después de esta breve repolarización inicial, el potencial de acción se estabiliza, formando una meseta. Esto se debe a que los canales de iones calcio se abren lentamente durante las fases 1 y 0, permitiendo la entrada de este a la célula. A la vez, los canales de iones de potasio se cierran y la combinación de una disminución de la salida de iones potasio y una mayor entrada de iones calcio hace que el potencial de acción se estabilice. Luego, en la fase 3 o repolarización rápida, se inicia con el cierre de los canales de iones calcio y con el aumento de la permeabilidad de los iones potasio, permitiendo que estos salgan rápidamente de la célula, terminando de esta manera la meseta y devolviendo el potencial de membrana celular al nivel de reposo. Luego, en la fase 4, el potencial de membrana de reposo, la célula alcanza más o menos los menos 90 milivoltios inicial. Recordar que las bombas sodio-potasio están constantemente trabajando, bombeando hacia afuera el sodio que entró a la célula durante el potencial de acción, a su vez bombeando hacia adentro el potasio que había salido durante el mismo. Al igual que la bomba de calcio ATPasa facilita la salida del ion calcio de la célula que previamente había ingresado a la misma,
permitiendo de esta manera la restauración de la concentración iónica. Siguiente. El potencial de acción de las fibras cardíacas lentas, el potencial de membrana inicial, es de aproximadamente menos 60 milivoltios, a diferencia de que ocurre en las fibras cardíacas rápidas, que es de menos 90 milivoltios. Otra diferencia es que las fases 1 y 2 del potencial de acción de las fibras cardíacas rápidas no ocurren en las fibras cardíacas lentas. Entonces, las fases que ocurren son la fase 0, que viene dada por la entrada de calcio, la fase 3, que viene dada por la salida de potasio de la célula, y en la fase 4, en la cual se restituye el potencial de membrana inicial dado por la entrada de sodio y calcio a la célula. Siguiente. Ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es la secuencia de sucesos mecánicos, eléctricos y hemodinámicos que se producen ordenadamente en el corazón, latido a latido, gracias al acoplamiento éxito contráctil. Cada vez que ocurre un potencial de acción, el corazón se contrae gracias al calcio que ingresa en la fase 2 de meseta. Entonces, cuando comienza un potencial de acción, aumenta la tensión del corazón, y cuando termina el potencial de acción, disminuye la tensión. Siguiente. El retraso que ocurre en el nódulo aurículo-ventricular permite que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos y nos permite dividir el corazón en dos estados, sístole y diástole. Fase 1 o de llenado. Se inicia con la apertura de la válvula mitral. Comienza con un volumen ventricular de aproximadamente 50 mililitros y una presión diastólica aproximadamente de 2 a 3 milímetros de mercurio. Fase 2 o contracción isovolumétrica. Se inicia con el cierre de la válvula mitral, que corresponde al primer ruido. Durante la contracción isovolumétrica, el volumen del ventrículo no se modifica porque todas las válvulas se encuentran cerradas. Sin embargo, la presión del interior del ventrículo aumenta hasta igualarse con la presión que hay en la aorta, aproximadamente de unos 80 milímetros de mercurio. Siguiente. Fase 3 o eyección. Comienza justo cuando la válvula aórtica se abre. Durante la eyección, la presión sistólica aumenta incluso más debido a una contracción aún más intensa del ventrículo. Al mismo tiempo, el volumen del ventrículo disminuye porque la válvula aórtica ya se ha abierto y la sangre sale del ventrículo hacia la aorta. Fase 4 o relajación isovolumétrica. Comienza cuando la presión del ventrículo izquierdo disminuye su presión por debajo de la presión de la aorta, y además se produce un flujo de sangre retrógrado hacia el ventrículo, favoreciendo de esta manera el cierre de la válvula aórtica. Esto produce el segundo ruido cardíaco. Esta disminución de la presión intraventricular se produce sin cambios de volumen. Siguiente. Dentro de la fisiología cardíaca es importante señalar los siguientes conceptos. La precarga es el grado de tensión del músculo cuando comienza a contraerse. Depende de la distensibilidad ventricular y el retorno venoso. Equivale a la presión telediastólica. La poscarga es la carga contra la que el músculo cardíaco ejerce su fuerza contráctil. Es la máxima tensión de la pared ventricular al inicio de la sístole. Se puede considerar de manera aproximada que es la resistencia de la circulación en vez de su presión. La importancia de los conceptos de precarga y poscarga es que en muchos estados funcionales anormales del corazón o de la circulación, la presión durante el llenado del ventrículo, la precarga, o la presión arterial contra la cual debe contraerse el ventrículo, la poscarga, o ambas se encuentran alteradas con respecto a su situación normal en un grado importante. Siguiente. Los mecanismos básicos mediante los que se regula el volumen que bombea el corazón son dos. 1. Regulación cardíaca intrínseca del bombeo en respuesta a los cambios de volumen de la sangre que fluye hacia el corazón. Y 2. Control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardíaco por el sistema nervioso autónomo. Regulación cardíaca intrínseca. La cantidad de sangre que bombea el corazón cada minuto está determinada en gran medida
por la velocidad del flujo sanguíneo hacia el corazón, desde las venas de los órganos y los tejidos periféricos hacia la aurícula derecha, que se denomina retorno venoso. Al ser este volumen variable, el corazón es capaz de bombear este aumento de flujo sanguíneo. Esta capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a ese flujo variable es lo que se denomina mecanismo de Frank-Starling. Siguiente. La ley de Frank-Starling dice lo siguiente: cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta. Siguiente. El sistema nervioso autónomo está compuesto por el sistema nervioso simpático. La estimulación del sistema nervioso simpático produce un aumento de la frecuencia cardíaca en adultos jóvenes que puede llegar desde un estado normal, que son 70 latidos por minuto, hasta los 180 latidos por minuto. Además, aumenta la fuerza de la contracción cardíaca hasta el doble de lo normal, aumentando de esta manera el volumen de sangre que se bombea y aumentando de esta manera también la presión de eyección. Siguiente. La inhibición del sistema nervioso simpático produce una disminución en la frecuencia cardíaca de aproximadamente un 30% y disminuye la fuerza de la contractibilidad cardíaca. Siguiente. A su vez, la estimulación del sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, pudiendo llegar inclusive a la asistolia. Además, disminuye la fuerza de la contracción cardíaca entre un 20 a un 30%. Siguiente. La inhibición del sistema nervioso parasimpático aumenta la frecuencia cardíaca. Muchas gracias. Feliz tarde.